Una vez hemos hecho la presentación del curso, vamos a empezar con el capítulo de introducción y en el primer vídeo lo que vamos a ver es qué factores voy a considerar a la hora de optimizar el desarrollo CSS, a la hora de conseguir la calidad en este proceso de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver y a recordar qué es esto de la calidad en CSS, ¿vale? Lo he repetido anteriormente, lo volveré a repetir varias veces. Vamos a presentar los distintos factores y luego hablaremos de cada uno de ellos, tanto la legibilidad, la mantenibilidad, el rendimiento y la distribución del CSS, que todo esto son, de manera general, las vertientes, los factores que voy a abordar a lo largo del curso, ¿vale? Es importante resaltar de nuevo que cuando hablo de calidad es lo que me refiero cuando digo optimizar, ¿vale? Para mí optimizar CSS es hacer un proceso de desarrollo CSS de calidad. Esta calidad se va a ver desde dos puntos de vista. Va a ser calidad porque yo le voy a dar al usuario de manera más rápida posible un CSS y no va a tener tiempos de espera elevados, ¿vale? Y sobre todo va a ser calidad en mi desarrollo profesional porque me va a permitir gestionar ese CSS de mis proyectos de una manera mucho más eficiente. Eso es lo que es optimizar, ¿vale? Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de calidad. Entonces, ¿qué factores vamos a ver? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la legibilidad, de lo que es y algunos ejemplos de cómo hacer que mi CSS sea legible y ejemplos malos de CSS no legible. Vamos a ver de la mantenibilidad, su definición y distintos casos prácticos para hacer mi CSS más mantenible, de cuál es el rendimiento en CSS y si realmente esto tiene impacto a día de hoy, ¿vale? Con los motores de los navegadores tan eficientes y de cómo hacer CSS óptimo a nivel de distribución. ¿De acuerdo? De cómo llega ese CSS al usuario y de las distintas formas que hay que hacer de que eso sea óptimo. ¿Vale? ¿A qué me refiero cuando digo que un CSS sea legible? Pues básicamente un CSS es legible si es fácil de leer y de entender, ¿vale? Tanto como para el autor como para los demás, ¿de acuerdo? Y si es legible, es más fácil que luego sea mantenible, es decir, que pueda hacer cualquier cambio, ¿de acuerdo? Es importante eso, las dos vertientes. Tiene que ser legible para mí, que soy el autor, y para los demás, ¿vale? Porque incluso aunque parezca obvio, aunque yo haya hecho una cosa y me alejo cierto tiempo y vuelvo, si no me he esforzado en que eso sea legible, voy a tener dificultades para entenderlo, ¿vale? Y además en la forma de presentarlo, ¿vale? Vamos a ver distintos ejemplos de cosas que es legible y de cosas que no son legibles. Nos vamos a ir muy al extremo, ¿vale? Pero vamos a verlo. Vale. Aquí un ejemplo de CSS legible. Fijaros que tengo aquí un CSS, todo perfectamente tabulado, todo ordenado por zonas, algunos comentarios si son necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería, con sus media queries al final, sería un CSS pues perfectamente tabulado y más legible, ¿vale? Si nos vamos al extremo, porque unas páginas tienen así, un CSS legible sería este, ¿de acuerdo? Esto no podemos trabajar, ¿vale? Evidentemente me estoy yendo al extremo. Esto no hay manera, no hay Dios que trabaje con este CSS, pero es un CSS que existe, se carga en producción y lo tenemos en los navegadores, ¿de acuerdo? Entonces me estoy yendo al extremo. Como comprenderéis, trabajar con este CSS que es ilegible no es óptimo y no es un proceso de calidad que yo esté trabajando con este CSS ilegible, ¿vale? Evidentemente me he ido al extremo, insisto. Más cosillas. Vamos a ver lo que es el concepto de mantenibilidad, ¿vale? Que es uno de los vertientes de la calidad del CSS. Un CSS es mantenible cuando es fácil modificar, corregir y extender. Está claro que para eso tengo que entenderlo y para entenderlo tiene que ser legible. O sea, no hay mantenibilidad si no hay legibilidad, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ir a los extremos de mantenibilidad, ¿vale? Imaginaos que yo quiero hacer un cambio aquí. Me vengo aquí, en esto, y tengo yo aquí un CSS, este, que va a ser legible, pero, ¿vale? Y tengo aquí este CSS, que tiene, creo que eran 8.000 y pico líneas, ¿de acuerdo? Esto evidentemente es difícil de mantener porque tengo que buscar muchas cosas, no sé en qué zona está cada regla que yo quiero, etc. ¿Vale? Pero vamos a ver que hay herramientas que me permiten pues hacer esto más mantenible, ¿vale? Que me adelanto un poquito,
pues yo puedo ver aquí que en los fuentes de este CSS, que no es más que el CSS de Bootstrap, que es un framework CSS muy utilizado, pues tengo aquí, por ejemplo, este fuente CSS donde veo que todo está organizado por secciones. Esto es SAS, no lo hemos explicado, pero es una de las tecnologías que hay que plantearse si quiero desarrollo de calidad. Y si yo quiero, por ejemplo, ver dónde están los estilos de los menús, pues sé que puede estar aquí, me iría a un fichero que se llame igual que eso, si lo encuentro, ¿vale? Y es mucho más fácil localizar en estas 100, 140 líneas lo que yo quiero modificar que en un archivo de 8000, 10.000 o lo que sea, que son la longitud de los frameworks CSS, ¿vale? Y insisto que me estoy yendo al extremo, es decir, es mantenible si yo puedo darle cierta organización, si yo puedo localizar las zonas que hay conflicto para cuando haya algún error ir directamente a esa zona y no perder pues una, dos o las horas que sea o los minutos que sea intentando localizar el error, ¿vale? Ese es el concepto de mantenibilidad. ¿Vale? También hay que tener en cuenta la versión más clásica cuando hablamos de optimización, que es la versión de rendimiento, que es, nos referimos a que se descargue y se aplique el CSS de manera más rápida cuando lo estoy utilizando en nuestra web, ¿vale? Y también desde el punto de vista de la distribución, que sería el otro enfoque. ¿Qué es la distribución? Pues que al final, cuando yo quiero presentar mi página web, mi HTML y su hoja de estilos en el navegador, lo primero que tengo que hacer es una petición al servidor y el servidor me devuelve el HTML y luego vuelvo a pedir los recursos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una distribución y hay ciertas estrategias para que esta distribución sea lo más rápida y eficiente posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema de los factores que desde lo que vamos a afrontar el resto del curso, ¿vale? Hemos presentado estos factores y en el resto del curso pues presentaremos la estructura en la que yo he dividido todo el resto de los contenidos.